puro descontrol total. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. ¿Qué tal los videos? Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar este video. Esta sesión del curso de Educación Cívica está dirigida a los alumnos de la Academia PREU de Bellavista. Como ya se habrán dado cuenta, el curso de Cívica no es nada aburrido, no es un tema denso, netamente teórico, que solamente es como que algo más para poder pasar. Es un conocimiento completamente vivo, está relacionado con el día a día, con los derechos, con los deberes, con las obligaciones, con los valores, está relacionado con temas políticos. El tema del curso de educación cívica en general no solamente te va a brindar información muerta, información estéril para la acumulación. Es un curso que sirve para la reflexión, el análisis y el comportamiento dentro de la sociedad en la que vivimos, dentro de este país llamado Perú. Y como hemos podido ver y vamos a ver en los videos, todo lo que está relacionado con el tema de la discriminación, explotación, injusticias, la defensa de los derechos, las garantías que tenemos nosotros como ciudadanos, el tema de la dictadura, de los golpes de Estado, de lo que es la democracia, de cómo funciona el Jurado Nacional de Elecciones, cómo funciona la OMPE, cómo funciona el Estado y los poderes que existen, la Constitución, el hecho de cómo está organizado el Perú, o el Perú como parte de la comunidad mundial, ¿no? Por ejemplo, con el caso de la ONU, con el caso de la OEA, cómo se ve el tema de la violación de derechos humanos por parte de algunos presidentes que en Perú ha tenido, por ejemplo Fujimori, en su caso él, que uno de sus delitos era genocidio, o los delitos de lesa humanidad. ¿Te va a poder aburrir el curso? Obviamente no. Es un curso completamente aplicativo. Entonces, para esto, su docente, Pavel Yavar González, va a brindar las siguientes diapositivas para entrar al tema de hoy, que es la introducción de lo que es la educación cívica y a la vez también los derechos fundamentales de las personas, peruana netamente, que está dentro del artículo número 2 de la Constitución Política del Perú actual, ¿no? Que es la del año 93, que se creó bajo el gobierno de mejor presidente, pues, Alberto Fujimori. Muy bien, continuando con la explicación del tema de hoy, la sesión 1. Como pueden ver en la diapositiva, el nombre de su docente es Pavel, apellido Yavar González. Voy a llevar con ustedes el curso de Cívica, de Educación Cívica, ¿no? Acá en la Academia PREU de Bellavista. Para no dar más preámbulo, vamos a comenzar. Ustedes saben que el tema de hoy es una introducción general a lo que es la educación cívica y anexado con el tema de derechos fundamentales en el Perú. Como pueden ver, hay una frase, una cita de Martin Luther King, ¿no? Un luchador social norteamericano. Dice lo siguiente: la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. No basta que simplemente se viole el derecho de una persona para que la sociedad en general pueda estar en peligro de que sea vulnerado los derechos de todos. Por ese motivo es necesario que se cumplan las leyes para todos por igual, sin distinciones, que haya una equidad en el caso de una igualdad ante la ley. De eso va a tratar el tema de hoy. Es muy importante tenerlo claro para que no nos agarren de tontos, para poder defendernos, para poder saber dónde estamos y qué es lo que podemos hacer, ¿no? Porque muchas veces aquí en el Perú impera el pensamiento del más vivo, del más bacán, del que puede hacer todo, del que no tiene que respetar a nadie, digamos, y resumiendo en una palabra, sin ofender, del más pendejo. Esto es necesario tocarlo, mencionarlo y hablarlo, porque justamente el tema de educación cívica nos va a servir para poder tener un referente, para poder tener un soporte de saber quiénes somos, qué queremos y cómo lo podemos obtener bajo un régimen de Estado de Derecho, ¿no? Donde todos nosotros tenemos deberes y tenemos derechos. Vamos a ver. A ver, primero, la educación cívica. Número 1, digamos que la educación cívica está dentro de lo que se considera una ciencia. ¿De qué tipo? ¿Será una ciencia natural, como la química, la biología? ¿Será una ciencia, por ejemplo, formal, como la matemática o la lógica? ¿Qué tipo de ciencia es? Una ciencia social, así como la historia, la antropología, eso hay que tenerlo claro. Ahora, el tema con la educación cívica, y piensa que esto no solamente enseña en el Perú, ¿no? En la educación cívica está
incluido en todos los programas escolares, educativos y formativos de los países del mundo. ¿De cuántos países? Porque recuerdan ustedes que hay una cantidad de países en el mundo. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez cuántos países existen? Bueno, te comento que hay 198 países, aproximadamente según lo que dice la ONU. Es un tema que posteriormente vamos a hablar. Volviendo al tema, entonces la educación cívica es una ciencia social. ¿Y de qué se va a encargar? Vamos a leer juntos lo que dice la introducción a la diapositiva. La educación cívica es la disciplina que se propone transmitir valores éticos, cívicos, patrióticos y nacionales del hombre, pero dentro de un contexto determinado, en este caso dentro del Perú, bajo este régimen democrático. La palabra democracia significa el gobierno del pueblo, por el pueblo y por el pueblo. Ya conversaremos si eso es lo que sucede en el Perú. ¿Y con qué fin? ¿Para qué te van a transmitir a ti, o te voy a transmitir, o nos vamos a transmitir entre nosotros, valores éticos, cívicos y patrióticos? Obviamente para que tengas una formación en tu desenvolvimiento como ciudadano. Lo que se quiere aquí no es que acumules cuántas constituciones ha habido, cuáles son las garantías constitucionales, cuáles son todos los pasos para un matrimonio civil. No, pues, o sea, en realidad lo que se quiere es que una persona tome conciencia de que es un ciudadano, de que tiene que tener como fin la solidaridad, el comunitarismo, el apoyo social, el no botar basura, el ayudar al prójimo, en tratar de no evadir la justicia, más bien todo lo contrario. Entonces todo eso, en general, cosa que muchos de los peruanos no se ha desarrollado, no se ha interiorizado, incluso no lo tenemos que justamente con este curso comenzar a no escuchar para repetir, sino ir tomando conciencia de lo que sucede dentro, primero de nosotros mismos, luego de las familias y luego de la comunidad, ¿no? Y así dentro del país. Ahora bien, los contenidos de la educación cívica están relacionados con deberes y derechos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería, en el caso de un deber que nosotros tenemos? El pagar impuestos, por ejemplo, el respetar las leyes y las normas. ¿Y cuáles son los derechos? Derecho a la educación, a la salud, a un trabajo estable, derecho a la libertad de opinión, de expresión, de religión, derecho a poder tener una familia, derecho a la herencia, derecho a la propiedad, etcétera, etcétera. Entonces todo esto se va a desarrollar dentro del curso de educación cívica, que no es lo mejor verlo de esta manera, o sea, de manera virtual, pero es lo que tenemos ahora, y eso también es un tema de civismo. Si estamos, digamos, golpeados y maltratados por el tema de la pandemia, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados? No, pues hay que avanzar y desarrollar las asignaturas y los temas que vamos a desprender de los cursos. Ahora bien, la educación cívica, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Qué estudia como ciencia social? Lo tienen ahí en la diapositiva. Su campo y objeto de estudio se enmarca dentro de la realidad social. Entonces la educación cívica se va a encargar de analizar el contexto del país, la política del país, la economía del país. Se va a encargar de ver la constitución y cómo está ejercitándose dentro del país, si los derechos son cumplidos o no son cumplidos, y cuál debería ser, digamos, el perfil de un peruano, el perfil cívico de un peruano, cómo un peruano debería comportarse. Debería siempre buscar meterse en la cola, tratar de ingresar de manera no legal, no formal. Debería haber educación para todos. Entonces, ¿por qué hay personas que tienen acceso a un tipo de educación superior, digamos, con un pago específico? Hablo de las universidades particulares, y otros tienen que postular en un examen general a una universidad pública. Hay un montón de cuestiones que tenemos que ver, que tenemos que analizar, ¿sí? Sin caer en dogmatismos y sin caer en extremismo, que eso siempre ha sido un problema. Más bien lo que tenemos que hacer es ser lo más objetivos. ¿Qué significa objetivos? No basarnos en las emociones y pasiones, sino más bien basarnos en los hechos reales, concretos y comprobables. Muy bien, chicos. Entonces, la educación cívica, ¿cuál es el fin? Su campo de estudio es la sociedad y el individuo dentro de tal, ¿sí? ¿Qué más? ¿Para qué estudiar y por qué estudiar educación cívica? Como dice el punto 3. El estudio de la educación cívica es una necesidad histórica para este país que se está formando, ¿no? Que está surgiendo, que se está desarrollando. Y eso nos va a formar a nosotros no como individuos egoístas y narcisistas, sino como parte de una comunidad. Vamos a desarrollar el aspecto cívico, o sea, las reglas, el aspecto ético, lo que debemos hacer, y el aspecto patriótico, ¿no? La defensa de nuestra nación, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra lengua, el ceviche con cancha, el ceviche con camote, la pachamanca, el pollo a la brasa, el arroz con pollo, la marinera, las danzas de la selva, en general lo que somos ahora, ¿no? Lo que se está formando, porque aún todavía el país, lamentablemente, no es un país que ya pues ha llegado a un pico donde simplemente está manteniéndose, es un país en formación, y esta pandemia lo puede evidenciar completamente. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? A ver, para empezar, los derechos humanos, que es un tema que vamos a tocar dentro del curso de cívica,
han sido establecidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial, con los nazis, con Hitler, con los fascistas, con Mussolini, con la Unión Soviética, con los norteamericanos, con las bombas atómicas, con Pearl Harbor, etcétera, etcétera. Luego de todo esto, el mundo quedó tan devastado, destruido, asustado, con problemas psicosociales, con problemas de salud, con problemas en general económicos, políticos, culturales, que la sociedad, el mundo en general, perdón, se planteó el hecho de establecer derechos para todos, que sean respetados por todos, con simplemente una condición: ser humano. El 10 de diciembre de 1948 entonces se van a establecer los derechos humanos, los 30 derechos humanos con su introducción. Ese tema lo vamos a ver después. Ahora, esos derechos humanos, que son mundiales, ¿en qué documento del Perú están? ¿En qué documento oficial? ¿En qué código o en qué ley? Está en la ley de leyes, en la máxima ley del Perú, en la Constitución de 1993, que es la actual. Pero ya figuraban esos derechos humanos en la Constitución de 1978. Luego también hablaremos de esta Asamblea Constituyente organizada dentro del gobierno de Morales Bermúdez, donde el Perú se reunió y creó su propia constitución. Luego Fujimori dio un golpe de estado y creó la suya, la que es hasta actualmente la que funciona, la vigente. De eso vamos a hablar después. Ahora lo que quiero que sepan es que de los 206 artículos que tiene la Constitución, que también va a haber un tema netamente de la Constitución, pero de los 206 artículos que tiene la Constitución, que son las leyes más importantes del país, en el artículo número 2 encontramos los derechos fundamentales de la persona en el Perú. Recordemos que el artículo número 1 dice: la defensa de la persona humana. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. En otras palabras, que el Estado peruano, sí, el gobierno peruano, tiene como fin hacer que la persona sea digna. ¿Me entienden? Una persona que se le respete sus derechos, que pueda tener educación, que pueda tener alimento, que pueda tener vivienda, que pueda tener trabajo, que pueda desarrollarse como tal. ¿Se cumple eso o no? Lo vamos a dejar para después. Ahora, en el artículo número 2 están los derechos que tenemos nosotros, que están relacionados con los derechos humanos. Repito, ¿cuáles son? Por ejemplo, en el Perú no existe el tema del aborto. El aborto no es un derecho. Podemos debatir ampliamente por horas, por días incluso, con argumentos de todo tipo, si el aborto es bueno o malo, positivo o negativo, es ético o no es ético, en fin. Ahora lo que yo les menciono es un punto concreto. En el Perú no hay derecho al aborto, salvo solamente el caso del aborto terapéutico cuando está en riesgo la vida de la madre, pero eso es otro tema. En el Perú no hay pena de muerte, salvo dos casos extremos: traición a la patria en caso de guerra y terrorismo, ¿no? Casos de terrorismo comprobados. Pero, por ejemplo, Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, alias el camarada Gonzalo, caído preso en septiembre del año 92 por el GEIN, no ha sido pues el máximo cabecilla del grupo terrorista subversivo Sendero Luminoso. Está en la cárcel, en la base penal del Callao, y no ha fallecido, no lo han ejecutado. Toda persona tiene derecho a una dignidad, a la integridad moral, que no le falten el respeto, que no lo humillen, que no le discriminen, como vimos en los videos anteriores. Tiene derecho a su integridad física, a que no lo maltraten, a que no lo golpeen, a que no lo reduzcan si no ha violado ningún tipo de ley o no está ejecutando algún tipo de desorden público. Todos tenemos derecho a la igualdad ante la ley, hombre y mujer, no importa de qué región sea, no importa tu dialecto, no importa la lengua que hables, no importa cuál sea tu aspecto físico, todos somos iguales ante la ley. ¿Se cumple eso o no? Bueno, ya lo veremos. Ahora, todos tenemos derecho a la libertad de conciencia. Si tú eres mormón, si eres evangelista, adventista, crees en el Buda, crees en la religión Rasta, que la gente se me fuma su hierro, en fin, o eres ateo, o eres agnóstico, no hay ningún problema. Eso tú lo puedes ejercer, tu creencia, tu religión, tu filosofía, de manera individual. No, yo, por ejemplo, no tengo creencia en ninguna religión. O puedes organizarte con personas y tratar y hablar y conversar de tu opción, ¿no? En este caso no sexual, sino religiosa, espiritual. Todos tenemos derecho a libertad de información, a libertad de opinión, libertad de expresión, siempre y cuando no incuries o difames a otra persona. Si tú vas a criticar algo, vas a criticar a alguien o hablar de alguna persona, tienes que tener pruebas, ¿no? Ya viste qué le pasó a Magali por difamar. ¿Qué más? Tenemos derecho a solicitar sin expresión de causa la información que se requiera. En los bancos, en tu municipalidad, ¿no? Cualquier información que tú quieras, tienes que solicitarla y el Estado está obligado a que eso se pueda dar. ¿Qué pasa si no se hace? Ya vamos a hablar de las garantías constitucionales después. ¿Qué más? Tienes derecho, por ejemplo, a el honor, a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propias. Nadie puede entrar a tu casa si no hay una orden judicial de por medio.
Tienes derecho a la inviolabilidad del domicilio. Profe, pero yo he visto que ahora con la pandemia hay policías que han entrado a las casas de personas y lo han tenido. Estado de emergencia. Hay excepciones, también lo vamos a ver después, no se preocupen. Todos tenemos derecho a participar en forma individual asociada en la vida política del país. Basta que tú tengas DNI y seas una persona que está facultada, que seas un ciudadano, que ejerza la ciudadanía a partir de los 18 años, tú puedes votar, elegir o ser elegido, organizarte o con otras personas para formar tu partido político, o podrías también tú formar tu propio partido político. Entonces, de esa manera, vemos que en el Perú existen este tipo de derechos, ¿no? A poder, a tu identidad étnica y cultural. No pueden decirte, bueno, tú tienes que adecuarte a la cuestión de Lima. No, si tú tienes derecho a tus manifestaciones culturales, a ser tu patrón en un pueblo andino, ¿me entiendes? Una fiesta patronal, tienes derecho a comer tus juanes, tienes derecho a vestirte de la manera que tú te sientas más cómodo a nivel cultural y étnico, ¿no? Tienes derecho a formular peticiones ante el Congreso, ante el Estado, ante una autoridad competente, si así lo refieres. Tienes derecho incluso a tener tu sindicato para defenderte, a hacer tus gremios, para que no te exploten, para que no abusen de ti. Tienes derecho a que se haga respetar tu nacionalidad. Ya vamos a ver el tema de la nacionalidad también. Tienes derecho a la paz, a que yo, por ejemplo, yo vivo acá en Caraballo, ahora en este momento, les hablo de aquí, de la prisión. Tengo derecho a que en mi comunidad haya paz, haya tranquilidad, que no haya contaminación ambiental, que no haya contaminación sonora, a disfrutar del tiempo libre. Por eso las horas de trabajo en el Perú son 8. Si se han preguntado por qué 8 horas de trabajo, porque las 24 horas del día lo dividimos en 3. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de esparcimiento, diversión o educación, por si no sabían. Ahora, vamos a hacer algunas preguntas para ya de una vez concretizar lo que se ha aprendido el día de hoy, que como ustedes han visto, ha sido bien breve la explicación que se ha dado, para que lo puedan entender, lo puedan manejar, y recuerden que aquí le ponen pausa y retroceden para que puedan apuntar los datos que se han ido mencionando a lo largo del video. Miren, vamos a hacer algunas preguntas, ¿ya? Pregunta número 1, si lo pueden leer, estoy con el cursor. La educación cívica, por su objeto de estudio, se vincula con ¿qué tipo de ciencias? Obviamente las ciencias sociales, ¿no? Muy bien. 2, la formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorios en todo el proceso educativo. ¿En dónde? En escolar, universitario, individual y familiar, policial y militar, cívico-militar, civil y patriótico. Digamos que vamos a establecer que hay dos formas de poder ver a los ciudadanos peruanos, los civiles y los militares, ¿no? Entonces, la formación cívica se tiene que dar en todo ámbito de tu vida, escolar, familiar, individual, comunitario, educativo, en las Fuerzas Armadas, en la policía, en general. Alternativa entonces de la 2, la letra D. 5. Las preguntas que faltan que se hagan en el separata que se te va a entregar. Son considerados valores de una ética cívica, excepto cuáles. Ya saben que la ética tiene que ver con cuál es la manera correcta e idónea de comportarte en sociedad. ¿Cuáles serían considerados valores? Excepto cuál. A ver, la humildad y la tolerancia. Obviamente, uno tiene que tolerar los diferentes puntos de vista. Hay personas que, por ejemplo, asumen que Fujimori fue un gran presidente, a pesar de que está condenado por la misma justicia que él implantó, por su constitución, que es la actual. ¿Y qué hacemos con las personas entonces que asumen que Fujimori es un buen presidente, que Alan García también, o los que asumen que la izquierda es la mejor propuesta? ¿Los censuramos, los callamos, los metemos a la cárcel? No, hay que tolerar. Se tolera las opiniones diversas, pero no se tolera la explotación, la discriminación, el abuso. Eso sí, tenemos todo el derecho de oponernos a eso, ¿no? Hasta de manera, digamos, coactiva. A ver, son valores la justicia, lo que se haga respetar las leyes, ¿sí? La solidaridad, obviamente, ¿no? En este momento de crisis económica, social y de salud, que es lo principal por el tema de la pandemia, la solidaridad será un valor ético, cívico, claro. El respeto, ¿no? Por las tradiciones, por las costumbres, no burlarse de la forma de hablar, no burlarse de los dialectos, no burlarse de la vestimenta. A la libertad. ¿Qué es la libertad? La capacidad para decidir lo que tú deseas hacer siempre y cuando no fastidies, molestes, incomodes, en otra palabra, fríes a los demás. Mi libertad termina donde empieza la de la otra persona. La desigualdad, obviamente, no es un valor, es un antivalor, por eso esa se va. A ver, el derecho a la, dice ahí, para completar, personal consiste en la de decidir sobre nuestra propia persona, decidir sobre nosotros mismos, la capacidad de decidir sobre nosotros mismos y darnos cuenta qué queremos creer, qué queremos estudiar, qué lengua deseamos hablar,
¿En qué queremos trabajar? Sin afectar las leyes de los demás, o perdón, la tranquilidad y la vida de los demás, en base a las leyes. ¿Qué sería eso? La libertad, ¿no? La libertad personal consiste en que tú tener la capacidad de decidir sobre ti mismo y que por eso no te juzguen, te maltraten, te encierren, ni nada por el estilo. Continuamos. A ver, dice, la capacidad relacionada con el derecho de las personas de escoger una manera de actuar o pensar. Yo, por ejemplo, tengo el cabello largo, tengo por ahí algunos tatuajes. Eso es mi libertad. El libre albedrío está relacionado con un tema religioso, donde se asume que Dios te ha puesto en la tierra para que tú decidas hacer lo bueno o lo malo. Sí, no es un tema legal el tema del libre albedrío, es una cuestión más espiritual o filosófica. En el caso nosotros hablamos de la libertad, ¿no? De escoger la manera de actuar, escoger qué opinar y demás. 4. Derecho a la propiedad. Tengo mi casa, no puede venir un señor feudal como había antes, un gamonal que te quitaba tu tierra, te botaba y te hacía lo que le daba la gana. Entonces, tenemos derecho a la propiedad. Si nos hemos esforzado por lo que tenemos, tiene que defenderse eso, porque es nuestro. Y lo que es nuestro podemos heredarlo a nuestros hijos. ¿Pero qué sería eso? ¿Sería una obligación o sería más bien un derecho? Obviamente es un derecho. 7. Según la Constitución del 93, la implantada por Fujimori por su Congreso Constituyente, ya vamos a hablar de eso también, la persona humana es sujeto de derecho ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo tú tienes derechos? Te dije que en el Perú no había, el aborto no era un derecho, por lo tanto, una persona está protegida por el Estado desde antes de nacer, desde la concepción. El concebido es sujeto de derecho. ¿Cuál es el derecho que tiene el ser formándose dentro del útero de la mujer? Derecho a la vida, por si acaso. 8. La vigente Constitución Política del Perú, la actual, establece que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de, ¿recuerdan que le dije? De la persona humana y el respeto de su dignidad. ¿Sí? Entonces, el Estado sirve para defender los derechos, para defenderte a ti como persona, para defender tu dignidad, que nadie abuse, que nadie te maltrate, que nadie se burle de ti. Entonces, para esto, jóvenes, es la educación cívica, para poder hacernos respetar, para que nadie abuse, para tener conciencia, para que el Perú sea un país que pueda desarrollarse como parte de una comunidad mundial, no explotando a otros países tampoco, no viviendo a otros países como algunos países imperios lo hacen lamentablemente con los países del tercer mundo, subdesarrollados o en vías de desarrollo, como quieran llamarlo. Eso ha sido todo por hoy. Gracias totales.